Queremos para ir concluyendo, como siempre hemos generado estos actos tan importantes, hay una mirada histórica, hay una mirada de desarrollo, de perspectiva, de futuro, de construcción de las cosas que se han hecho, pero también de lo pendiente y hacia dónde debemos caminar. Esa mirada política se la dejamos a nuestro secretario general, don Camilo Escalona. Compañero. Bueno, compañeras y compañeros, permítame agradecer nuevamente al presidente del Partido Radical, el correligionario Cubillos, que nos acompaña manteniéndose firme aquí junto a nosotros, ¿no? Y a la expresidenta también de la Democracia Cristiana, la camarada Miriam, también por su voluntad unitaria y su paciencia de acompañarnos en la evocación de nuestro compañero Aniceto. También agradezco que haya venido el ministro Montes, pero comprendo que se haya tenido que retirar antes. No tenía permiso. Es que se ha abortado muy mal antes, así que ahora no tenía permiso. Es difícil el ejercicio que tenemos, porque el mundo y nuestro país es completamente diferente al que había hace 50 años. Entonces, ubicar al hombre en la historia no es una tarea tan simple y tan fácil. Por eso, muchas gracias, hemos invitado para motivarnos al ejercicio a los jóvenes, ¿no? En este caso, al compañero del Liceo Industrial de Valdivia, al compañero Pablo, presidente del Comunal de Valdivia. Pero no es Valdivia por azar, es por haber constituido la primera circunscripción senatorial de Valdivia hasta Magallanes que el compañero Aniceto representó. Y por ser una región en que la semilla que él sembró está viva. En la región de Los Ríos, la actual región de Los Ríos, el socialismo tiene un senador, tiene el gobernador de la región, un diputado y una diputada, ¿no? O sea, tiene ha elegido un consejero constitucionalista que va a participar del Consejo Constitucional ahora, así como también eligió constituyentes en el proceso anterior. O sea, el socialismo en la región de Los Ríos tiene una presencia muy significativa. Y por cierto que yo pienso que si logramos atravesar el tiempo de la dictadura es porque compañeros como Aniceto se dedicaron a esa ardua tarea de enraizar a nuestro partido en la base social. En un tiempo no fácil, porque los fenómenos no solo son positivos, también son negativos. Me refiero a que en la década de los 60, nuestro partido, la izquierda chilena y la izquierda latinoamericana, se vieron profundamente conmovidas por el impacto de la Revolución Cubana en el continente. Una proeza que en un país pequeño, como repetían las intervenciones de la época, a 90 millas del coloso norteamericano, se hubiese establecido una revolución socialista y que hubiese perdurado en el tiempo. Esa proeza que conmovió tan profundamente a la izquierda latinoamericana, incluida la chilena, por cierto, hizo pensar que hacer la revolución era más fácil de hacer
de lo que efectivamente es. Una generación a lo menos que pensó que era posible capturar el cielo, tomar el cielo por asalto, siguiendo el ejemplo cubano. Los socialistas chilenos fuimos profundamente tocados por esa convicción. Eso motivó, por ejemplo, a que nuestro compañero Elmo Catalán se fuera a combatir a Bolivia. Digo Elmo Catalán no solamente porque centenares de jóvenes socialistas fuimos parte de la brigada Elmo Catalán en los años 70, sino por quién era. Era un militante antiguo del socialismo. No lo quiero decir peyorativamente. No venía llegando el socialismo recién, no era un lolo. Era un hombre que ya empezaba a acercarse a los 40 años. Irse a la guerrilla en esas condiciones, no crean ustedes que es una cosa simple y fácil. Voy a hacer un paréntesis, por algo los futbolistas ya están reventados a los 35 años, no, si es un fenómeno real. Guillermo Catalán, con toda su voluntad, se fue a la montaña, no alcanzó a llegar, entre paréntesis. Murió en condiciones muy lamentables y desafortunadas en la ciudad, antes de llegar a la montaña. Pero junto con Elmo Catalán hubo muchos más. Chile fue un centro de apoyo, primero a la guerrilla del Che, y luego a la guerrilla de Inti Peredo, y después a la de Coco Peredo. Y la última ya no alcanzó a instalarse, la del último de los Peredos, el Chato. Socialistas chilenos fueron parte de ese proceso, intensamente. Y eso se reflejaba en Chile. En la idea de que el camino electoral estaba agotado. Yo siento que, en este caso los adultos que me tocan a mí, a los que están arriba de mi generación, no tocan mucho este tema. Porque cuando yo entré a la Juventud Socialista en el año 69, lo primero que en el núcleo me dijeron que no me preocupara de Allende, que era un reformista que ya no está de modé, como se diría ahora. No, ya no. Que el camino era otro. El camino era el verdadero. ¿No? Y claro, eso para mí fue un tremendo problema porque yo era socialista por mi casa y en mi casa eran allendistas. Entonces yo llegar a explicar esta teoría que Allende estaba de moda a mi casa era una cosa completamente imposible. Así que preferí no explicar nada de estas cosas. Me fui por el camino fácil, no me sentía en condiciones de entrar a polemizar con mi padre yo respecto a estos temas, de que ya Allende no servía y que había que irse a la montaña. Pero había dirigentes que no podían hacer lo que un joven muchacho de 13 años no puede hacer en su casa y que se queda callado. Había dirigentes que tenían que enfrentar esto, de explicar, de decir que el camino no era tan simple ni tan fácil. Bueno, en esa etapa de la historia de nuestro partido, esa tarea como protagonista principal tuvo al compañero Aniceto Rodríguez.
el compañero Marcelo Chilin, militante entonces en el núcleo de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, y Andrés Señorelli junto con él, dentro en el ámbito de las anécdotas, pero yo creo que las anécdotas reflejan la situación que se vivía. Me han contado, si los dos coinciden en la misma versión, que el compañero Aniceto convocó a la Brigada Universitaria Socialista, que no estaba en nada de acuerdo con esto de que Allende era el candidato y que había que ganar las elecciones, y que consideraban que el voto ya estaba cancelado como vía de la revolución. Y el compañero Aniceto les tuvo que explicar de que no, de que el Partido Socialista tenía un camino, era llevar a la presidencia de la República al compañero Allende, y desde la presidencia de la República iniciar las transformaciones revolucionarias que podían encauzar nuestro país en la dirección del socialismo. Y entonces ahí le dijeron, pues de que no, porque ellos no estaban de acuerdo con eso. Prácticamente todos los jóvenes allí reunidos, que ellos no creían en eso que le estaba diciendo el secretario general del partido. Y el secretario general le tuvo que decir, bueno, esto no es una diferencia menor. Esto no es un detalle. Esto no es una lucha de liderazgos como la que tuvimos con Ampuero. Esto no es un tema de simpatías o antipatías, que con razón aquí se ha dicho, a veces los dirigentes políticos del partido caen en esa confusión y las disputas personales se amplifican y se transforman en conflictos políticos. No, este era un problema del político, del camino a seguir. ¿Hacia dónde iba a caminar el Partido Socialista? Y entonces el compañero Aniceto tenía que decir, mire compañero, el que no cree en este camino no puede seguir siendo militante socialista. Porque este es el camino que el partido decidió seguir. O sea, no era tan simple y tan fácil. No al estilo del compañero Ampuero, que yo he recogido las anécdotas que hablan de un estilo diferente. Cuando los jóvenes socialistas de Concepción fueron a reclamar frente al local de San Martín, encabezados por el compañero Miguel Enrique, Ampuero simplemente le dijo, ya está expulsado. Y decidió que estaba fuera del partido. No era esa resolución autoritaria. Pero al compañero Aniceto Rodríguez, ni más ni menos que le correspondió orientar y dirigir un partido socialista que en una parte muy significativa de sus militantes no coincidía con la decisión que había tomado su comité central. Y logró llevar ese partido a la victoria, que fue su gran argumento. En este caso, su gran argumento frente a la historia. Aniceto pudo decir, fui capaz de llevar al Partido Socialista a la victoria. Entonces, yo entiendo que es importante el relato que hace la compañera Fidelma, es muy, muy importante tenerla a ella con nosotros y poder saber, ¿no? Porque ha sido muy injusto lo que se ha dicho, como que Aniceto se intentó cruzar en el camino de Allende. Eso no es así. Él pidió la unanimidad del Pleno del Comité Central para proclamar candidato al Partido Socialista al compañero Allende y su sector lo respaldó. Y el Pleno del Comité Central proclamó por unanimidad al compañero Allende candidato presidencial porque el compañero Aniceto lo pidió. Entonces,
fue un hombre generoso, que supo enfrentar una circunstancia compleja en que él tenía una aspiración legítima, pero que tomó la decisión de no anteponer esa aspiración legítima a la proyección que tenía el líder histórico del socialismo y de la izquierda chilena, que se llamaba Salvador Allende. Y tomó esa decisión y lo acompañó, y fue el presidente del Comando de la Unidad Popular que logró la victoria del compañero Allende. O sea, actuó no solamente con generosidad, que podría ser una palabra, un concepto romántico en el mundo en que estamos viviendo hoy día, sino que habló con rectitud. Era un hombre que actuaba de manera correcta. Y eso que es tan fácil decir, hoy día es muy difícil de hacer. Porque las malas prácticas en política se han traducido en que las personas actúan de manera incorrecta. Y si la política se ve cuestionada por la opinión pública y por millones de personas que salen a votar, como ocurrió en el plebiscito pasado y en el de septiembre también, millones de personas que salen de su hogar a votar con el fin de castigar a quienes se dedican a la política, es porque esas personas han visto de manera reiterada de que las personas que se dedican a la política actúan de manera incorrecta. Y por eso deciden castigar a los partidos políticos, a quienes los representan. Aniceto fue exactamente lo contrario. Una persona correcta, que actuaba con rectitud. Y que en consecuencia, por lo tanto, era un dirigente capaz de dirigir el Estado, porque eso es así en definitiva. El Estado no se puede dirigir de manera incorrecta. Eso está condenado al fracaso. Llegar a dirigir el Estado para hacer chanchullos, champas, robos, coimas y cuánta tropelía se les pasa por la cabeza a las personas es para hacer fracasar cualquier proyecto político. Pero se ha reiterado ya estas malas prácticas con tantas veces que ya no solamente se pone en riesgo el propio proyecto político, sino que hoy día se ha socavado la propia estabilidad del régimen democrático. Y es cosa de ver. Fíjense ustedes lo que pasa. Encontraron un alcalde que tenía el dinero obtenido de las coimas embarretinado en la muralla, oculto en la muralla. Ahí tenían la plata. Había encontrado una manera de eludir los controles, ¿no? Porque, claro, porque el régimen democrático trata de defenderse, pero toma medidas que, bueno, alguna eficacia tienen, pero no completamente. Por ejemplo, se tomó hace algunos años atrás la decisión que la unidad de análisis financiero, ¿no?, que depende de la Superintendencia de Banco y Valores, puede a depósitos superiores a $10.000 pueden investigar. Bueno, para que no lo investigaran, hacía, ¿no?, guardar la plata en efectivo, la metía en la muralla. No sé si consiguió alguien que se lo hiciera, pero no creo que lo hubiera hecho él solo. Pero así, ¿cuántos municipios no hay? ¿Y cuántos de nuestros propios compañeros no caen en esas malas prácticas? Bueno, el compañero Aniceto Rodríguez tiene eso. Cuando los compañeros dicen, pero el partido de hoy día no es el mismo, yo estoy de acuerdo con los compañeros cuando dicen eso, pero lo que no estoy de acuerdo es que no se precisa. Porque un poco descalificativa la idea, ¿no? El partido ya no es el mismo. Hay que precisar en qué no es el mismo.
Eso tiene que tener un contenido para que se pueda resolver, para que se pueda corregir. ¿En qué el partido no es el mismo? En que hay que rescatar la rectitud, la nobleza de compañeros y compañeras como fue Aniceto Rodríguez. Fíjense ustedes en esa historia que se contó de la isla Dawson. Yo he recibido la misma historia, pero de otra manera, ¿no? De Almeida. No en la isla Dawson, sino que aquí mismo, en la escuela militar. Llegaron y lo sentaron y llegó ni más ni menos que el ministro de Justicia que había nombrado la dictadura. Todavía estaban los tizones ardiendo en el Palacio Presidencial el día 12 de septiembre. Lo sentaron y este ministro de Justicia, señor Prieto, entiendo que era el apellido, dijo: señores, ustedes están presos por el estado de guerra interno. Entonces, Aniceto les preguntó: pues, ¿y usted? ¿Y qué van a hacer con nosotros? Ya lo va a saber, señor, le dijo. ¿No? Y entonces Aniceto ahí reclamó, pues, le dijo: mire, yo quiero dejar establecido, señor ministro, de que este es un atropello a la dignidad de la persona humana. Estamos siendo atropellados en nuestros derechos y en nuestro respeto que merecemos. Y el tipo lo miró y se rió y no le contestó. Claro, o sea, este era un civil, el primer ministro de Justicia que puso Pinochet. Parece que después siguió teniendo ministros de Justicia civiles. El tipo lo miró y se rió. Y al día siguiente se lo llevaron a Dawson. O sea, el tipo sabía que lo que estaba reclamando Aniceto era una cosa, una utopía. Bajo la dictadura no iba a haber respeto. No se iba a considerar la dignidad de la persona humana. Sin embargo, el compañero Aniceto, con su corazón socialista, en las más difíciles condiciones, reclamó dignidad y respeto. O sea, no dejó de ser nunca el hombre recto y digno que fue siempre. Yo creo que ese es parte del valor que nosotros tenemos que rescatar de nuestro líder, del dirigente socialista que llevó a Salvador Allende a la presidencia de la República. Un gran compañero que nos enorgullece. Muchas gracias, Anita, por... Gracias,